Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a una segunda entrevista también para hablar sobre temas interesantes. Rogelio Alfonso Genao Lanza es el diputado, presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, pero que ha sorprendido a muchos porque sacó tiempo de todas sus ocupaciones para diseñar un proyecto de ley que tiene inquietos a determinados sectores productivos del país con relación a lo que tiene que ver con las exenciones fiscales. Lo andan buscando. Así que vamos a hablar de eso y más con Rogelio Genao. Bienvenido aquí al Despertador. Buenos días, saludar a la audiencia, muy contento de participar en el espacio y la oportunidad de explicar, ¿verdad?, un poco el proyecto. Cuéntenos un poco de eso. ¿De dónde surgió esta iniciativa y de dónde viene técnicamente, digamos, el sustento? Bueno, el proyecto parte de las discusiones que estuvieron en la Cámara de Diputados del fallido, ¿verdad?, proceso de reforma fiscal. Y nosotros, de ese proyecto, sacamos la parte de las exenciones. Las exenciones son impuestos que todos los dominicanos pagamos y algunos sectores, para incentivarlos, y ya luego de décadas se vuelven una especie de privilegios, tienen exenciones, por ejemplo, en el IPI, en proyectos de lujos estilo casa de campo, villas de millones de dólares, no pagan IPI como la mayoría de dominicanos. También las exenciones a los diputados, que se han vuelto odiosas a la ciudadanía, diputados, senadores, jueces, militares, parte del Ministerio Público, también tienen exoneraciones a los vehículos, que también se están eliminando. La ley de cine, algunos incentivos, vemos como el cine, sala de cine cierran, como una película de 100 millones de pesos de presupuesto pagada por el impuesto de los dominicanos, recauda 15 mil pesos una semana y también vemos como un mismo proyecto, un mismo productor, usa la misma ley 4 o 5 veces en un año y hay cosas que mejorar. También como en la ley de cine, el mismo que utiliza la ley para descontarse los impuestos, también es parte, ahora han invertido en la producción y son quienes hacen las películas y alquilan las cámaras y al final salen beneficiados porque hacen la película y de ahí sí reciben beneficios y no se pagan impuestos. Son distorsiones que tiene nuestro sistema que deben mejorarse y que muchos de los sectores plantearon en ese proceso de reforma la necesidad de la revisión y se dieron parte de esos incentivos. De eso es que sale. Estamos en una realidad donde tenemos un presupuesto de cerca de 1.600.000.000.000 de pesos y donde el 88% de ese presupuesto se va en gasto corriente. Solo el 5% se está invirtiendo en obras. Hay una realidad de escasez económica urgente. No hay dinero para invertir. Y bajo esa necesidad nosotros vemos como camino, no la creación de nuevos impuestos, que es lo que busca este proyecto de ley, sino los impuestos que pagamos todos, algunos sectores que tienen ese tipo de privilegios, revisarlos. Y eso buscamos con el proyecto, revisar las exenciones. El ministro Paliza dijo que no va a haber reforma en esta administración, en este gobierno. Él dijo y que ustedes son aliados. No, es una propuesta nuestra como aliado, pero él se refirió que no es del gobierno. Al final hubo una narrativa lanzada al proyecto, que es un proyecto del gobierno, no es un proyecto de un legislador, que va a iniciar una discusión. Y parte poniendo todo sobre la mesa. Es radical al inicio, porque tú pones todo sobre la mesa para iniciar las discusiones y corregir las distorsiones. Está claro, el gobierno retiró su proceso de reforma y el presidente dijo que no va a haber en su gobierno un proceso de parte del Ejecutivo, una iniciativa, pero el Congreso puede actuar y está actuando. Ya el proyecto está en la Comisión de Hacienda y ha iniciado su proceso. La semana pasada que la Comisión de Hacienda al inicio de la legislatura tuvo los nuevos proyectos, entraron 7 proyectos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 6 préstamos y una revisión de exenciones. Entonces nosotros entendemos que el camino como sociedad en estos momentos de crisis económica generada por los endeudamientos que tuvimos que recurrir con el COVID, la crisis de las guerras, Ucrania, Rusia, que afectan nuestra economía, no es la creación de nuevos impuestos, es revisar lo que por décadas han recibido, ¿verdad?, un trato especial y también la otra parte que nosotros queremos, pero es una parte ya del gobierno, porque está regulado, la parte de la informalidad, porque entendemos que la carga tributaria en la República Dominicana, los impuestos promedios son elevados, pero si no se pagan, podemos obtener poco. El gasto tributario, los impuestos
que no se dejan de pagar, que están exentos por incentivos, son cerca de 400.000 millones de pesos. Eso necesita una revisión urgente. Ahora, Rogelio, ciertamente es así, pero ocurre que esa fue la oposición y justificación en un lobismo amplio que hizo el sector empresarial de la necesidad de mantener esos incentivos fue lo que motivó al presidente de la República a retirar el proyecto aquel de modernización fiscal. Entonces, uno se queda pensando ahora que... Yo difiero, yo entiendo que el error más grande que tuvo el proyecto impulsado por el Ejecutivo fue la carga de impuestos a la comida, la carga al IPI, que tocaba directamente a la clase media y a los sectores más vulnerables. Este proyecto no toca a la clase media, no toca a los sectores más vulnerables, se enfoca en los incentivos que tienen sectores que ya han recuperado su inversión hace décadas y no pagan impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el impuesto sobre tu beneficio. ¿Qué lo justifica? Nada. En la ley, por ejemplo, de incentivo turístico, usted quiere lanzar el Sur Pedernales, pero usted trata de igual manera a Pedernales, un destino en desarrollo, que al este, un destino desarrollado, y la ley debe diferenciar. En cuanto en el este el retorno es en 5 años, en promedio, medido, el gobierno tiene esa estadística, en el sur tal vez sean 15, 20 años, entonces tú no puedes tener un incentivo de 15 años donde el retorno es en 5, y se necesita una revisión pausada. La mayoría, Rogelio, de la inversión extranjera directa que recibe la República Dominicana entra a través de sectores que reciben exenciones. Por lo tanto, tal vez no tuviéramos los niveles de inversión que tenemos en el turismo o en zona franca si no fuera por esas exenciones, lo cual indica que se puede ahuyentar la inversión extranjera con este tipo de iniciativas. No, y lo que busca el proyecto es mantener lo que funciona, a los hoteles, grandes inversiones, pero corregir las distorsiones, por ejemplo. No es posible que un proyecto, una villa de lujo que cuesta 2 o 3 millones de dólares, no pague los impuestos que paga un dominicano cuando va a comprar su casa o una villa en Jarabacoa, que pueden tener más acceso los dominicanos. Una villa de 2 o 3 millones de dólares en un proyecto similar a Casa de Campo, no paga IPI y nosotros tenemos que pagar IPI. O sea, al final estamos financiando y tenemos un presupuesto deficitario del 3% del PIB. Todos esos impuestos que se están dejando de percibir, lo estamos tomando en empréstito, o sea, estamos tomando prestado para pagar los impuestos en villas como Casa de Campo. Estamos tomando prestado para financiar una película, la 4ª película de un director que va a durar una semana en el cine y va a recaudar 15.000 pesos. En momentos de crisis económica se necesita una revisión. Estamos financiando sectores que ya recuperaron su inversión hace 20 años y se han renovado los incentivos al impuesto sobre la renta, por ejemplo, el impuesto sobre su beneficio, 15 años más. Y es momento de empezar a discutir. Ya el Ejecutivo dijo que no va a plantear, ¿verdad?, ningún proyecto, pero el Congreso debe actuar y debe actuar responsablemente. La crisis económica ha sido destacada por los principales líderes de la oposición. Usted ve a Leonel Fernández en su propuesta en la pasada campaña planteando la necesidad de una reforma. Usted vio a Danilo Medina recientemente hablando de la realidad económica del país y el gobierno también lo planteó durante el proceso de promoción del proyecto. Es una realidad que es tangible, o sea, 88% de nuestro presupuesto se va en gasto corriente, solo el 5% se va en inversión de obras y hay que hacer una ingeniería. ¿Dónde nosotros queremos hacerla y empezarla? En los sectores que no están pagando y que deberían pagar como pagamos todos. Entonces ya eso está para conocimiento de comisión. Ya fue a la comisión de Agenda, ya la comisión de Hacienda, va a empezar a consultar a los sectores y de ahí esperamos sacar, ¿verdad?, un proyecto que se revise, ¿verdad?, las distorsiones que tienen algunas de estas leyes. Y a propósito de comisión, la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas tiene el trabajo de la preselección, ¿verdad?, de aspirantes a pertenecer al órgano de control de las cuentas públicas. Sin embargo, hay quienes dicen que realmente ya todo está consumado y que Emma Polanco va a ser la presidenta de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo es el proceso y cómo va? Bueno, luego de que la comisión entrevistara a 196 postulantes, y ahí vino el cierre de la legislatura,
donde podemos ver gran talento en diferentes disciplinas, se va a abocar, ¿verdad?, allá a rendir un informe al Pleno. Nosotros como comisión rendimos un informe con 25 nombres, 5 quintetos al Pleno, a los 190 diputados, donde ellos reducen esos quintetos a ternas, lo vuelven 15 personas que finalmente irán al Senado. Nosotros podemos decir que hay mucho talento para una conformación de una buena Cámara de Cuentas que finalmente cumpla con el rol que manda la Constitución y la nueva Ley 1824, pero no hay nadie, ¿verdad? No hay ningún perfil que tenga preestablecido. Nosotros como comisión, ahora es que vamos a la parte de verdad. ¿Y cuándo se va a presentar la comisión? ¿Cuándo le va a presentar al Pleno? Ya estamos en la fase final, estamos en la fase de decisión, se están analizando los perfiles y entendemos que a finales de esta semana o inicio de la próxima ya tendríamos un informe. Y como Congreso tenemos como meta, previo a Semana Santa, ya el Senado haber, ¿verdad?, elegido la Cámara de Cuentas, que coincide con el periodo actual. El Senado tiene la discrecionalidad de que al recibir las 5 ternas, incluir o designar a miembros que no estén dentro de esas ternas. No, el procedimiento es constitucional. De las ternas enviadas por la Cámara, tiene que elegir uno. Sí, no puede sacarlo, porque se había dicho, por ejemplo, que en el caso de la Cámara de Cuentas anterior, que el presidente que fue designado no fue precisamente el que envió a la Cámara de Diputados, no sé. Lo que pasó te interpreto, es que no se eligieron los cabezas de terna, pero el Senado puede elegir de los 3 claro, a cualquiera. Sí, porque quien encabeza una terna da una indicación de lo que prefiere el organismo que lo propone, pero te indica, pero no obliga al Senado. Pero tiene que ser dentro de las ternas, no puede salirse, ¿no? Correcto. Los actuales miembros de la Cámara de Cuentas se presentaron nuevamente a evaluación para permanecer. 3 de los actuales se presentaron ante la comisión. Y como cumplían los requisitos establecidos, ¿verdad?, nosotros como comisión lo evaluamos, pero ya la comisión finalmente va a rendir un informe y dará su opinión sobre los perfiles. Bueno, Rogelio, quería retomar otra vez la parte del proyecto de exenciones, específicamente sobre algo que usted hizo referencia, pero volver quizás hasta vez a ratificar de manera específica. Ustedes no tocan la parte que tiene que ver con ITEVIS o con otros impuestos que vayan directo a personas físicas. Es solamente la parte empresarial. La parte de exenciones. De exenciones para empresas. Que tienen cuando digo exenciones empresas, porque tú sabes que, o sea, esos 400,000 pesos que uno menciona que son parte del gasto tributario, que son las exenciones, pero más o menos casi el 50% de esos 400,000 pesos son exenciones de ITEVIS a consumidores finales. Esa parte no se está tocando. No se está tocando. Se está tocando las leyes de incentivos a sectores. Por ejemplo, la de desarrollo fronterizo, que esa claramente se puede ver cómo no ha funcionado. ¿Por qué? Porque establecen el domicilio en parte de la frontera, pero operan en Santo Domingo. Le hacen, ¿verdad?, una burla a la ley. Se establece, ¿verdad?, una cantidad de inversión, una cantidad de empleos. Esa también se revisa en el proyecto. Y algunos de los incentivos es el mal uso que se le ha dado, ¿verdad?, o que han encontrado la vía legal, los agujeros que tienen esas leyes para aprovecharse y desvirtúan lo que se busca con la ley. Este proyecto abarca cerca de 50,000 millones, pero lo que se llegue, lo que se obtenga de este proyecto va a ser dinero que vamos a poder invertir en obras o no tomar los prestados. Pero entendemos que es injusto que en estos momentos estemos tomando prestados para financiar impuestos en proyectos de lujo y que, por ejemplo, en el un incentivo que es de 15 años por agujeros legales, al mismo proyecto se le hace un lavado de cara y se porciona el terreno y le saquen otro con futuro y se vuelve eterno el incentivo. Y que se trata igual al este que al sur. O sea, hay muchas cosas que mejorar en esas leyes de incentivo y por eso pusimos todo sobre la mesa, ¿verdad? Y ahora es momento de que el Congreso estudie los proyectos y de ahí se saque lo mejor. Le damos las gracias al diputado Rogelio Henao Lanza por acompañarnos en esta mañana y explicarnos de qué van esto. Y mire, lo andan buscando en el sector empresarial. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Continuamos con más contenido del Despertador.